I broke. Buen día, Cookie Crochetero del mundo, ¿cómo estás? En el directo que hemos hecho, hemos tejido este ángel. Y es el que ahora vamos a poder ver en diferido, sin charla, tranquilamente, solo el tutorial. Espero que lo disfrutes. Queda absolutamente espectacular, ¿cierto? No tengo nada más que decir excepto que te suscribas al canal y me sigas en el resto de redes. Y que si lo tejes y pones hashtag Cookie Crochet o Cookie Ángel, pues lo vamos a poder ver y lo voy a poder poner en mis historias y seré feliz. ¿Vale? Vamos con el vídeo. Ah, por cierto, perdón, antes que nada, por aquí te voy a dejar una lista de reproducción con todos los adornos navideños que tengo. Vamos allá. Bueno, mirar que no he tejido casi ningún angelito, ¿has visto? Ay, se me ha ido la bola. Bueno, este es el angelito, que vamos a aprender a hacer las borlas lo primero, ¿no? Pero esta es la borla que yo publiqué ayer en Instagram. Hoy lo he convertido en angelito, mirar, es que queda divino. Estos están tejidos con este hilo que tiene un brillo y tiene una caída espectacular, me encantó y he empezado a tejer un montón con ellos. Y aquí, fijaros, los he convertido en pendientes. Y yo creo que quedan, bueno, voy a agarrar solo uno que es más fácil, que quedan fantásticos, ¿verdad? ¿A que sí? Creo que este modelo, también un poquito más grande, puede ser muy cookie en pendiente, que es un pelín más grande que este. Bueno, he tejido unos cuantos y los he tejido modificando o viendo qué cosas se podían hacer. El que más me gusta al final, obviamente, pues es el último. Empezar a tejer nuestro ángel. Primero, vamos a tejer la borla, que es lo primero que vamos a sacar para que sea más cómodo. Más cómodo luego ya seguir tejiendo una vez que la tengamos. Ponemos y empezamos a tejer nuestro ángel del tirón. Ya me callo, solo tejo. Bueno, no, seguro que hablo. Voy a poner mis 4 dedos para hacer de grande mi angelito. Y voy a darle vueltas. Y voy a darle vueltas y vueltas y vueltas alrededor de mi mano todas las veces que quiera, que me parezca, que me apetezca, que tenga, según la disponibilidad del hilo. Bueno, pero bastantes, porque aquí se me ha quedado cortito. Entonces le vamos a dar bastantes, ¿vale? Vamos ahí, vamos ahí. Ya, ¿no? Yo creo que ya. Vale. Bueno, cuando tengamos las vueltas que consideremos, que yo creo que ya, bien, vamos a poner nuestro ganchillo atravesando entre los dedos alrededor de todas las hebras que hemos enganchado. Bien. Y lo que vamos a hacer, que hemos dado vueltas alrededor, todas las hebras por las que hemos dado vueltas alrededor de nuestras manos. Y lo que vamos a hacer es empezar a dar vueltas de forma paralela a nuestro ganchillo con la hebra. Bien. Y cada vez que vayamos a darle vuelta, vamos a ir apretando todas esas vueltas que hemos dado. Ya puedo sacar la mano y voy a seguir apretando para darle vueltas. Y otra vuelta. Y voy a seguir dando vueltas y apretando. ¿Veis que estoy apretando un poco con mi dedo pulgar? Estoy apretando, haciendo fuerza para que se quede tenso y todas las hebras que van a formar parte de nuestra borla se queden ahí bien enganchaditas. Bien, ¿eh? Yo creo que ya, ¿verdad? Entonces ahora lo que voy a hacer es sacar la hebra, mi hebra, por todas estas vueltas, con todo el cuidado del mundo. Y seguro que ahora, hoy, no lo voy a hacer bien, a pesar que lo he hecho bien todas las veces. Fantástico, me ha salido bien a la primera. Y tejo una cadenita bien prietita, ¿vale? Bien prietita ahí. Y ya voy a seguir, voy a poner alguna cadenita más, pero por tranquilidad y seguridad, y porque la borla después nos quede más ajustadita. Ahora, y cortando larguita la hebra, voy a cortar la hebra. Bien,
Ahí está. Ya tenemos nuestra hebra y nuestra borla, chicas. Bien, ya tenemos nuestra hebra y nuestra borla. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cortar el medio, cortar por abajo para que se nos quede borla, que no se nos queden los círculos, que no se nos quede recogidita ahí. Ahí. Tirando con la tijera hacia arriba para que más o menos todas se nos queden, ¿veis? Que todas están muy parejitas. Luego igualaremos, ¿eh? Pero todas están más o menos parejitas, igualaditas. Bien, seguimos entonces ahí. Ya tenemos nuestra borla. Esta sí que ya está bastante más movida de lo que está esta, ¿verdad? Obviamente, ahora vamos a seguir con lo que es el cuerpo de nuestro angelito. Seguimos y empezamos con nuestro cuerpo de angelito, que no puede ser más fácil. Aro mágico, de forma profesional, como siempre digo, en lugar de tejerlo con las manos, utilizando el ganchillo. Y vamos a poner 3 cadenitas para tejer 20 puntos altos. Y ahora ya sí que voy a poder hablar. Tejemos 20 puntos altos. 20 o 21. 3, 4. In the morning, in the winter's day, on the 1st of March, on the holiday, I thought I saw you breathing. All the glory that the Lord has made. Pues no va a pasar nada. De hecho, yo ahora le voy a poner 21. Porque me faltaban solo 2. Cierro el aro mágico. Bien. Cierro el aro mágico. Y voy a engancharme con la tercera de las cadenas en un puntito deslizado para tejer una segunda vuelta donde voy a poner el doble de puntos. Es decir, que si tenía 20 voy a acabar con 40. Si tenía 21 voy a acabar con 42. Bien, porque pongo en cada punto 2 puntos. De tal manera que como hemos puesto muchísimos puntos en la base, nos va a quedar muy volado, ¿vale? Nos va a quedar voladísimo, pero eso es genial porque vamos a conseguir cuando lo doblemos a la mitad la forma que queremos, ¿vale? Así que, genial de los geniales. Ahí tenemos nuestra segunda vuelta. Terminado. He terminado. Tercera de las cadenas, punto deslizado. Bien. Y ahora, atención, voy a esperar aquí y voy a dejar el marcador puesto para evitar que se me vaya, ¿vale? Al doblar a la mitad ya tengo mi angelito. Ya tengo el cuerpo de mi ángel, ¿vale? Entonces, os cuento algo. Todos estos, todos, los he hecho de la forma más cómoda y fácil que he encontrado, que es con pegamento. Le reo un poquito de pegamento en los lados y me quedo tan pichi, ¿vale? Y me he quedado tan pichi, las cosas como son. Aquí igual le he puesto pegamento, mira, y le he puesto estas 2 bolitas a los lados que me ha parecido una auténtica cucada. Me parece buenísimo. Me parece divertido. Entonces, bueno, como imagináis, podemos jugar a tejerlas como queramos. Aquí, en este, le puse toda una vuelta en punto deslizado alrededor y me queda también estupendo porque realza. Y ahí le podemos meter otro color. En este, ¿vale? Aquí hay toda una vuelta de puntos deslizado. Con esto solo quiero decir una cosa que siempre digo. La imaginación al poder. Una vez que sabes cómo es cómo es la idea de tejer este angelito, tienes y puedes modificarlo como te apetezca, los colores que quieras, el hilo que quieras, ¿vale? Por eso es importante la idea. A partir de ahí, todo lo demás
está en ti, tú tienes el poder, ¿vale? Esta es la herramienta nada más. Y lo que os estaba contando, ya tenemos el cuerpo de nuestro angelito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a insertar aquí ya directamente la borla. Y ahora os voy a explicar por qué digo esto, ¿vale? ¿Por qué quiero hacer esto? Vaya borlón que le he hecho, ¿eh? Vaya cuerpo, este ángel se comió a todos los demás. Si no, al tiempo, chicas. Vais a ver cómo este ángel es el que se comió a todos los angelitos chiquitos. Bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Mirad, ya está. Es que ya está. ¿Ves? ¿Ves que bien? Qué bonito. Bien, entonces, lo que os decía, todos están pegados, pero este no. Y este me parece especialmente bonito por esta segunda vuelta que tiene aquí. Entonces, os voy a explicar. Pegado no tiene ningún misterio, ¿vale? Si lo queréis pegado, pues ahora, tal cual está, pegáis aquí y aquí, o coséis aquí y aquí, y ya está. ¿Bien? Le ponemos la bola como le vamos a poner ahora y listo. Pero yo, y para que quede un poquito más divino, pues yo le voy a hacer esta segunda vuelta por si alguien se quiere complicar un pelín más igual que yo, ¿vale? Y para eso lo que yo he hecho, ¿vale? Es definir primero cuántas vueltas, o sea, cuánto espacio, holgura le quiero dar a lo que es la borla. ¿M? Para que esté toda la faldita de nuestro ángel esté más sueltita. Entonces, a partir de ahí, yo he marcado hasta donde quiero que esté, unido, ¿vale? Cosidito, que puede ser más o menos por ahí, y por ahí. Le pongo un marcador y por el otro lado igual, marco de un lado y de otro. Y ahora cuento, porque seguramente no lo habré dejado centrado porque yo soy un hacha centrando. Entonces vamos a ver los puntos. Así a priori ya aquí hay más que ahí, ¿vale? Lo tendremos que modificar, pero vamos a ver cuántos puntos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues nada, me lo tengo que llevar un poquito para acá. Me lo llevo uno, de tal manera que se me quede centrado, se me quede centradito mi borla respecto, bien, respecto del cuerpo y de todo. ¿Me estáis entendiendo esta explicación, verdad? ¿Mm? Y este me lo llevo uno para acá, que no lo he hecho. Uy. Y cerramos ahí. Y entonces ahora vamos a tener los mismos puntos 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, bien digo, 2, 4, 6, 7, exacto. Tenemos los mismos puntos de un lado que de otro. Y vamos a empezar a tejer, una última vuelta en puntos bajos. Para evitar que se me vaya la borla de su sitio, que va a querer irse, voy a engancharla, ¿vale? Voy a recogerla un poco, como pueda, porque esto tampoco no va a ser muy fácil, pero la atravieso con el tejido y así seguro se me va a quedar ahí. Estoy llenando mi angelito, pobrecito mío. Me da un poco de yuyu esto que estoy haciendo ahora de repente. Dicho esto, y ahora que tenemos nuestra bola, nuestro cuerpo de nuestro ángel ya situado, voy a tejer esta última vuelta que os digo con puntos bajos y punto deslizado de la siguiente manera. Aquí. Cadenita al aire, ¿vale? Y empezamos a poner puntos bajos enganchando o tejiendo la hebra trasera de mi ganchillo, de mi punto, y la hebra trasera por el otro lado, ¿bien? De un lado y de otro, claro, ¿eh? De un lado y de otro. Y tejemos ahí ese punto bajo. Y aquí voy a volver a poner otro punto bajo, 2. Y sigo tejiendo de un lado y de otro, enganchando las dos hebras que están juntas. Las dos hebras más pegaditas, ahí.
¿vale? Vamos a ir tejiendo las dos. Y tejo de nuevo 2, tejo de nuevo 3, el siguiente, el 4, el 5, el 6, quito el marcador y el 7. Hemos dicho que había 7 de cada lado. Bien. Ahí, ¿veis lo que os digo cómo queda? ¿Veis qué bonito queda? De repente tiene como si tuviera relieve, como si tuviera forma. Bien. 2, 4, 6, 7. Sí, está bien. Y ahora, es que me da que voy a tejer, sí. Y ahora, y para pasarme al otro lado, bien, lo que voy a hacer es pasarme con puntos deslizados, enganchando la hebra de atrás solo, pero de un lado. 1, 2, sin tensión, ¿vale? No apliquemos tensión. 3 y 4. Y aquí quito mi marcador. Uy, he dado de sí los puntos. Quito mi marcador, dejo 4 puntitos para que tenga holgura para que se mueva nuestro vestido, ¿vale? Que tenga fiesta. Y ahora ya seguimos con el resto de los puntos de la misma manera. Enganchando ahora en punto bajo, ¿vale? En punto bajo y bien tejido, que ese no lo está. Ahí. Punto bajo. Vuelvo con punto bajo. Sigo, perdonadme, pero es que no estoy viendo muy bien las hebras. A ver. Ahí estoy. Sigo tejiendo hasta el final con puntos bajos. Ahí. Hasta el final, donde tejeré 2 puntos. Cadenita al aire, corto la hebra y tenemos nuestro ángel. Voy a quitar ahora sí este potro de tortura que lo parece, pobrecito mío, y vamos a dejar nuestro angelito, como veis, que está súper suelto, súper suelto. Parece que son alas de verdad. Esta vuelta es una tontería. Esta diferencia a mí personalmente me parece divina. Dicho esto, le vamos a poner una pelotita en la cabeza que pueda ser más grande. Es que esta me parece demasiado grande, pero ahora no me parece demasiado grande. Le voy a poner esta. Con la continuación, entonces, de querer poner nuestra bola, le voy a poner la bola más grande porque me parece que pues este va a ser un poquito más cabezón. Sí, mirad qué bonito nos queda. Está perfecto. La bolita grande, las pequeñas se quedan para los pequeños. Bien. Y aquí lo que pasa es que para poder cerrar aquí, voy a tener que hacer lo mismo que he hecho aquí, que es poner otra piedrita un poco más chiquita, porque mirad el agujero que tenemos que hacer de nudo. Esta bolita le vamos a enganchar esta bolita también aquí adentro para que directamente sea más fácil ahora hacer el nudo, ¿verdad? Y volvemos a hacer igual que hiciéramos antes con la borla. Voy a anudar alrededor de mi ganchillo para que se me quede bien pegadito ahí, ¿vale? Voy a dar vueltas, vueltas y vueltas para que se quede ahí bien unidito, bien unidito, bien unidito y saco mi hebra, cadenita al aire y tengo terminado mi angelito. Damos. Y luego la última cosa que nos queda sería peinar nuestros flecos, que obviamente no los estoy peinando muy bien, pero los peinamos rápidamente, muy bien, muy bien, muy bien.
A mí me encanta esto porque es como si cortara el pelo. Me da la sensación de ser poderosa cortando el pelo a alguien. Lo estiro, los estiro todos y lo corto. Corto lo que vaya sobrando. Igualo ahí. Mirar, mirar qué arte. Ay, que se me va de la cámara. Mirar qué arte. Como si fuera lo que os digo. El ángel terminado. Lo hemos tejido en directo. Y aquí está terminado. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? A mí me parece que ha quedado muy bonito. Ahí está su cuerpito, las alitas. ¿Ves? Su cuerpito bien definido y sus alitas. ¿Mm? Bueno, pues dicho esto, este hebrito de aquí la voy a cortar porque no está estorbando. Tenemos listo nuestro adorno navideño para poder ponerlo donde queramos. Más chiquito, más grande o más grande. O en otros tonos, con otro cuerpo, porque este hilo tiene una caída completamente diferente, absolutamente precioso. Bueno, aquí hay distintas posibilidades, ahora solo queda la imaginación, lo que os decía antes, ¿vale? ¿Que te ha gustado? Suscríbete, que te ha gustado, sígueme en el resto de redes, que te ha gustado mucho, compártelo, enséñamelo. Hemos llamado Cookie Ángel, hashtag Cookie Ángel. Entonces, si lo tejes, pues y lo publicas en Instagram con Cookie Ángel y pones hashtag Cookie Crochet, me va a llegar, lo voy a poder ver y lo voy a poder disfrutar. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.